¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Es leer la palabra del Señor, sugiere un reto enorme. Recuerdo mi hermano Pedro Sánchez una vez dijo, y me quedó a mí grabado, me quedó en mi mente grabado que él decía, en el cristiano no hay egoísmo. Y yo pensaba, ¿cómo que en el cristiano no hay egoísmo? Yo pensaba y reflexionaba sobre eso. Y hay muchas cosas que el cristiano en realidad no debe ser o no debe tener. Y saben, hermanos, cuando a mí se me predicó la palabra y luego cuando vamos predicándole la palabra de Dios a la gente, hay algo que tenemos que seguir pensando y en lo que tenemos que seguir creciendo, es que nosotros tenemos un modelo de cómo debe ser un cristiano. Y ciertamente en el cristiano no debe haber egoísmo. Ciertamente el cristiano tiene que tener un modelo a seguir y es nada más y nada menos que nuestro modelo a seguir en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que nos llamamos discípulos del Señor, nosotros que tenemos el honor de transmitir su palabra, nosotros que hemos tenido el honor de haber sido sacados de las tinieblas y haber sido llevados a la luz, nosotros que hemos tenido el privilegio de haber recibido el perdón de todos nuestros pecados, de haber recibido el Espíritu Santo, hermanos, tenemos nuestro firme compromiso de parecernos cada día más al Señor. Y hermanos, hoy día, entre tantas cosas que se predican en esta tierra acerca del Señor Jesús, la pregunta importante que tendríamos que hacernos nosotros acerca de yo como discípulo del Señor, como aquel que ha de imitar al Señor Jesús, yo como discípulo del Señor, que debo seguir las pisadas del Maestro. Uh, ¿Estoy haciendo yo lo correcto día a día siguiendo las pisadas del Maestro? Hay cosas que yo realmente quiero seguir pisando las pisadas del Maestro. Hay cosas difíciles que le estoy negando al Maestro de lo que yo debía hacer como discípulo. Y fíjense, hermanos, que en el asunto de ser discípulo del Señor y cómo es el Señor Jesucristo, hay mucha gente que quiere escuchar las palabras del Señor y les puede parecer un mensaje entretenido. Y por eso que lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar a continuación, no se trata solamente para que la gente escuche la palabra del Señor, sino que nosotros lo atesoremos y que cambiemos y pongamos por obra. En la medida que pongamos por obra la enseñanza del Señor y ver ese ejemplo e imitar al Maestro, hablar como el Maestro, vivir como el Maestro, tener las actitudes que debe tener el Maestro, entonces habremos entendido que realmente es un honor imitarle, verle a Él y tener las acciones como él las tuvo. Hermanos, si me permiten y me acompañan, por favor, vamos a Lucas capítulo 16. Si por favor me acompañan a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, desde el versículo 7. Y hermanos, miren, a nosotros eventualmente nos cuesta comprender cómo es un esclavo, cómo es un siervo, y que el llamado del discípulo del Señor, es a ser siervo, es a ser esclavo, y es interesante porque en el tiempo en que nosotros vivimos nos cuesta entender ciertas cosas que de pronto en ese momento no eran o no era difícil de entender. En Lucas capítulo 17, en el versículo 7, había hecho 16, perdón, Lucas capítulo 17, versículo 7, dice lo siguiente, hermanos. ¿Quién de vosotros, dice el Señor Jesús, quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Dice el versículo 8, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Y hermano, en el asunto de ser un esclavo,
en el asunto de ser un esclavo, la condición de un esclavo en relación a cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Derechos de un esclavo, hermanos, no hay ningún derecho. Un esclavo no tiene ningún derecho. Deberes, deberes los tiene todos los que su Señor disponga que se hagan. Hermanos, la gente eventualmente tiene una idea de buscar al Señor por razones eventualmente erróneas que poco a poco se van corrigiendo. Eventualmente nosotros tenemos ideas cuando llegamos a la iglesia de cómo es un discípulo del Señor. Hay gente o llegamos nosotros a la iglesia con una idea de cómo se es cristiano. Solemos traer ciertas cosas de cómo nosotros somos a la iglesia pensando que así o así se hace. Se requiere tener los ojos puestos en el Señor para aprender lo que es ser discípulo, porque en el Señor tenemos el ejemplo de cómo se debe ser. El Señor le dice a los discípulos en este momento, ¿quién de ustedes que tenga un siervo que ara y apacienta el ganado, cuando regresa del campo le dice, pasa por favor, siéntate a la mesa, estás muy cansadito, te sientes mal? No pasa así. Luego dice el versículo 8, más bien, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. Y así sucede con el siervo, así sucede con el esclavo. El esclavo no tiene ningún derecho. Cuando nosotros entendemos que nosotros como discípulos del Señor, como esclavos del Señor, como siervos del Señor, cuando estamos en su presencia, en realidad nosotros no tenemos ningún derecho, entonces pensamos que hay una comparativa referente a lo que ha de ser el discípulo del Señor y que hoy día mucha gente piensa y muchos de nosotros eventualmente hemos tenido la idea, Señor, yo te pido que si es posible se dé esto, esto, aquello, pero que el Señor no está en la obligación. Hay una cosa que tiene que entender el discípulo o el siervo y es que Dios es Dios y que yo soy su servidor, que el Señor es el Señor y que yo soy solamente su siervo y que realmente lo que el Señor disponga referente a mí, yo debo estar dispuesto a hacerlo. Y dice acá que no le dice más bien entonces en el versículo 8, prepárame la cena, ciñe y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto, come y bebe tú. Dice luego, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Y yo me imagino los discípulos mirando eso que el Señor le había dicho, le dice a su siervo, le da gracias por lo que él debía hacer, le da gracias por lo que hizo. Oye, gracias porque de verdad fuiste y apacentaste, gracias por cuidarme. ¿Y cómo están esas ovejas y todo lo demás? Y dice el Señor Jesús, pienso que no. Yo pienso que no, pienso que no. Y eventualmente muchos de nosotros podemos tener una perspectiva acerca del Señor. Miren, hermanos, le he pedido cosas al Señor que Él se ha complacido en entregarme. Le he pedido cosas al Señor que ni siquiera el Señor ah, tiene la responsabilidad de darme una respuesta acerca de algo que yo haya pedido. Cuando yo comprendo que mi papel como siervo del Señor, que mi papel como siervo del Señor es obedecerle por quien Él es y no por lo que Él me dé a mí, entonces yo habré entendido que Él es el Señor y que necesito obedecerle en todo. Nosotros tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que el Señor Jesús fue capaz de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que yo tengo en el Señor Jesucristo el ejemplo de cómo ha de ser un discípulo. Y que desde muchos tiempos hay personas que pareciera que estuviesen a los pies de Jesús y me hace pensar en Salomé. Quizás ustedes recuerden quién era Salomé. Salomé, la madre de Juan, cuando se le acerca al Señor Jesús y le va a hacer una petición y le dice Salomé al Señor Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, ordena que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Y ella podía tener hincada la rodilla
podía tener hincada la rodilla, pero en su actitud frente al Señor le dice, ordena que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y me hace pensar a mí, hermanos, que eventualmente nuestra actitud hacia Dios debe ser una actitud de respeto y de completa obediencia. No importa lo que el Señor me dé. Yo le sirvo al Señor por quien Él es. Le sirvo al Señor porque Él lo merece todo. Le sirvo al Señor pese a que me dé la petición de mi corazón. Pese a que el Señor me pueda complacer en mi petición. Suele suceder, quizás no en la iglesia del Señor, pero hay mucha gente que está pensando que el Señor está en el deber de concederle las peticiones, que leemos quizás las cosas que más nos gusten acerca de ser discípulo del Señor, que leemos las cosas que más nos gusten acerca de ser hijos de Dios. Y sí, hermanos, nosotros somos hijos de Dios y tenemos privilegios por ser hijos de Dios. O sea, hay tantas cosas hermosas para la iglesia del Señor, de la cual nosotros sabemos. Pero hermanos, la actitud del discípulo del Señor y la actitud de la iglesia del Señor tiene que ser una actitud de humildad ante el Señor, porque Él es, por quien Él es, no por lo que el Señor me puede entregar a mí. Y por eso ellos que podían entender lo que se podía hacer con un esclavo, siéntate aquí, luego siéntate allá, ve, prepárame, haz esto, haz aquello. Cuando el Señor, cuando su Señor le daba gracias a un esclavo, nunca le iba a dar gracias al esclavo, jamás le iba a dar gracias al esclavo. De hecho, el Señor Jesús, cuando le dice, luego que ha hecho todo esto, dice, le da gracias luego que ha cumplido con lo que le ha mandado. Y les dice, pienso que no, pienso que no. Y hermanos, si ustedes hacen memoria después de todo lo que sucedió con Job, luego de todo lo que sucedió con Job, ¿le dio realmente Dios una respuesta a Job en base a toda la disertación que hubo, todas las circunstancias que sucedieron, todo lo que él pudo haber dicho acerca de Dios, aunque era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor no estaba, nuestro Dios no estaba en el deber de darle una respuesta a Job. Cuando Moisés, luego de todas las cosas que hizo Moisés, todo lo que sirvió al pueblo, todas las cosas que hizo, ¿tienen ustedes algún recuento bíblico? No tenemos nosotros un recuento bíblico de que el Señor le haya dicho a Moisés, gracias Moisés por todo lo que hiciste y todo lo demás. De hecho, no hay, ni siquiera se sabe, ni siquiera se sabe. O en el Antiguo Testamento sabemos nosotros que ni siquiera se sabía dónde se había enterrado Moisés. Al contrario, cuando Moisés llegó allá, que Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, sube al monte, vas a ver la tierra, pero no vas a entrar, pero no vas a entrar. Yo le puedo decir, pobrecito y todo lo demás. Miren, hermanos, el Señor no está en la obligación de darme a mí gracias por lo que yo pudiese hacer. Hermanos, para mí, como siervo del Señor y con una actitud de siervo, como la actitud que tuvo el Señor Jesucristo, todo lo que pueda hacer yo por mi Señor, lo único que puedo yo decir es, ha sido un honor servirte, Señor. Es un honor para mí servirte. Es un honor para mí poder predicar tu palabra. Es un honor para mí ayudar a cada uno de mis hermanos con todas mis fuerzas, con todas las posibilidades. Es un honor para mí servirte. Y cuando yo pienso esto, hermano, es imposible que no se me ponga pequeñito el corazón. Porque cuando yo miro a Dios como realmente Él es y yo realmente miro quién soy yo, entonces me doy cuenta de que realmente yo no puedo demandar nada al Señor. Que yo realmente tengo que pensar y verlo como Él realmente es. Y fíjense, hermanos, en el versículo 10, dice el Señor en el versículo 10, así también vosotros, así también ustedes, le dice el Señor a los discípulos, así también ustedes. Cuando hayáis o cuando hayan hecho todo lo que os ha sido mandado o todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos sin mérito somos, siervos sin mérito somos. ¿Qué mérito tengo yo, hermanos?
si yo sirvo a la iglesia con los recursos que el Señor me ha dado? ¿Qué mérito tengo yo, hermanos, si yo le sirvo al Señor con la salud que el Señor me ha dado? ¿Qué méritos tengo yo, hermanos? Si yo no le podía demandar, yo podía poder pedir al Señor un hijo. Yo durante 9 años pedí al Señor un hijo. Y él cuando a él le plació y me lo dio, pero si el Señor no me hubiese dado un hijo a mí, hermanos, yo no tenía ningún derecho de reclamarle al Señor si el Señor me daba hijo o no me daba hijo. Si el Señor me ha dado a mí esto, ha sido una gran bendición y le doy las gracias al Señor por todo lo que me ha dado. Pero hermanos, en esto es bien interesante pensar que luego de que hayamos hecho todo lo que hayamos hecho, siervos inútiles somos. Y yo pensaba, porque hermanos, les confieso, cuando nosotros leemos las escrituras y especialmente en la Reina Valera del 60, hay ciertas palabras que a nosotros nos cuestan entender. Y con toda humildad nos toca pensar, indagar, investigar, preguntar a hermanos que tienen más conocimiento y con toda humildad, ¿verdad? Para entender lo que el Señor nos quiere decir. Y acá dice, siervos sin mérito somos. Y yo decía, ¿por qué siervos inútiles? Si cumplimos con lo que debemos hacer. No, somos siervos sin mérito. No tenemos ningún mérito, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y hermanos, aquí se me pone a mí en la mano derecha y en la mano izquierda el pensar, siervos inútiles somos cuando hemos hecho lo que el Señor nos mandó, lo que debíamos hacer, cuando hemos cumplido lo que el Señor nos mandó que debíamos hacer. Pero hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal si nosotros como siervos no hemos cumplido lo que se nos mandó hacer? ¿Qué tal? ¿Dónde vamos a quedar nosotros si como siervos del Señor no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado a hacer? Por eso en mi mente no puede haber mayor alegría y mayor gozo y mayor bendición que servirle a los suyos. No puede haber mayor alegría y mayor bendición. Hermanos, no importa si los hermanos dan gracias cuando usted le ha servido. Hermano, el ser humano más desagradecido sobre esta tierra soy yo. El siervo más desagradecido sobre esta tierra soy yo. Y por eso, hermanos, cuando nosotros servimos bajo la premisa de la imitación de aquel que tomó la toalla, ¿verdad? Que se ciñó la toalla y agarró el lebrillo y le sirvió a los discípulos, le lavó los pies. Algo que me llama mucho la atención es que el Señor Jesús allá en Juan capítulo 13 les dice, vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo soy. Está bien, claro que yo soy. Vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo soy. Pero así como yo he hecho, así también lo deben hacer ustedes. Y cuando pienso en esto, hermanos, creo que el mayor ejemplo de servicio, de humildad, de amor y de entrega es el Señor Jesucristo. Y por eso todos los días necesito sentarme y pensar en cómo voy a imitar yo al Señor. Hermanos, miren, no es fácil ser humilde. No es fácil ser humilde. No lo es. Pero el Señor Jesús me dio a mí todo el ejemplo para que yo pudiese ser humilde. Hermanos, tengo una lucha diaria porque en mi cuerpo, en mi mente, yo no quiero ser humilde. Porque en mi mente y en mi cuerpo yo no quiero servir. Pero cuando yo comprendo mi posición como siervo y como esclavo del Señor, yo estoy contento con lo poco o con lo mucho que el Señor me haya dado. Yo me siento honrado porque yo no merezco nada. Porque el Señor le ha placido darme todo lo que me ha dado. Y cuando yo cuento cada una de mis bendiciones, hermanos, cuando cuento cada una de mis bendiciones, me doy cuenta de lo afortunado, de lo bendecido y que el Señor me ha tratado a mí de una manera tan maravillosa, cual yo no merezco. Y por eso cuando yo pienso de esa manera, yo puedo realmente vivir, imitarle a Él, porque Él realmente, el Señor Jesús, mire hermano, nosotros encontramos en Zacarías capítulo 9, en el versículo 9, y cómo entró el Señor Jesús. Y dice que el Señor Jesús, humilde, dice, he aquí tu rey, manso, humilde, ¿verdad?
¿Cómo entró el Señor Jesús? El Señor Jesús entró en un pollino. ¿En qué pudo haber entrado el Señor Jesús, hermano? El Señor Jesús pudo haber entrado en un caballo árabe de los más hermosos. El Señor Jesús pudo haber entrado en un Pegaso, en un caballo con alas. El Señor Jesús siempre eligió mostrar la humildad en todo lo que Él hizo. Hermanos, cuando yo leo las escrituras, yo estaba leyendo Lucas capítulo 14, el Señor Jesús una y otra vez mostrándonos a nosotros, ¿verdad? Cómo debe actuar el discípulo, cómo debe ser el discípulo. Y hermanos, como les decía, ser humilde no es un asunto sencillo, pero yo no puedo decir, esto voy a imitar del Señor y esto no voy a imitar del Señor. En todo aspecto de mi vida yo tengo que trabajar y tengo que trabajar. Hermanos, si me cuesta ser humilde, es interesante que si yo mismo no quiero ser humilde, el Señor me va a permitir pasar por distintas circunstancias que me van a humillar. El Señor va a permitir que yo pase por distintas situaciones que me van a hacer a mí o padecer o pasar por sufrimientos. Y ¿saben qué es hermoso, hermanos? Que cuando nosotros pasamos esto y nosotros aprendemos y crecemos, miren, si nosotros decidimos de corazón vivir como el Señor Jesús vivió y aprender de las enseñanzas que Él vivió, hermanos, nosotros vamos a sufrir menos en la medida de que nos adosemos más a como Él es, que vivamos conforme a lo que Él quiere que vivamos, que nosotros imitemos más al Señor Jesús. Hay gente que piensa que porque se hizo cristiano no va a sufrir. Hermanos, todos los discípulos del Señor vamos a sufrir. Es más, hermanos, cuando nosotros vemos lo que significa ser discípulo del Señor, ser discípulo del Señor tiene un costo, hermanos. Tiene un costo. Ser discípulo del Señor tiene por decirlo así, letras pequeñas y tiene consigo cosas que abandonar y cosas que dejar. Hermanos, yo no puedo ser un discípulo del Señor solamente en lo que yo quiero y en lo que yo no quiero, ¿no? Estar apiñado en un lugar detrás de aquellos que hablan de Jesús no me hace mi discípulo. El Señor Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 25, se da vuelta y le dice a los que estaban allí, y dice en el 14, 25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno ama más a padre, a madre, a mujer, a hijos y hermanos, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Y hermanos, hay condiciones para ser discípulos del Señor. Ser discípulo del Señor en muchas ocasiones va a traer sufrimiento. En muchas ocasiones se sufre como discípulo del Señor. En imitar al Señor Jesús es donde realmente nosotros mostramos que realmente somos discípulos del Señor. Si recuerdan ustedes que también Juan dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tengáis amor los unos por los otros. Y eso es algo hermoso. Y eso es algo hermoso que el Señor Jesús mostró. Durante la campaña y los estudios que escuché, recuerdo que hablaba un hermano sobre Romanos capítulo 5, que el Señor mostró un amor, su amor no lo determinaba el objeto, porque el Señor nos ha mostrado realmente lo que se debe hacer. Que el discípulo tiene que vivir como el Señor Jesús vivió, que el discípulo del Señor tiene que imitar, que tiene que ser luz, que tiene que ser sal. Hermanos, si la iglesia del Señor sigue imitando al Señor pese a los costos, nosotros vamos a honrar al Señor porque Él lo merece, porque el Señor merece que nosotros realmente lo hagamos. Lucas capítulo 14, en el versículo 7, una enseñanza del Señor Jesucristo, entre tanto que Él estaba ya, fue invitado a comer en casa de un gobernante que era fariseo, y Él estaba allí con ellos, que fue invitado a comer, y en el versículo 7 del capítulo 14 de Lucas, dice, ¿qué observaba el Señor Jesús mientras estaba comiendo con ellos allí? Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, ¿qué les dijo? Cuando fuereis convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar.
Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y es una lección de humildad. Y porque el ser humano quiere llamar la atención y porque el ser humano quiere el primer lugar. Pero el Señor Jesús, bueno, encontramos nosotros también en la palabra del Señor, el Señor Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús no hubiese sido manso, si no hubiese sido humilde? ¿Mm? Ah, el Señor Jesús, entre tanto que estaba en la cruz y que recibió tantos insultos, tantas injurias, pero el Señor Jesús mostró su mansedumbre, mostró su humildad en todo momento. Y les dice aquí, les da una lección inmensa de humildad. Y el versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y fíjense, hermanos, que también le dice el que les había convidado, le dijo también al que el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y la lógica humana es totalmente contraria a la lógica del Señor. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? Quiere la recompensa, quiere el elogio. Pero el Señor Jesús quiere mostrarnos a nosotros realmente cómo vivir. Que el discípulo del Señor Jesús tiene que permanecer siempre con su mente bien centrada. Yo soy un siervo del Señor, soy un esclavo del Señor y que yo realmente no merezco nada. Yo estoy para servirle al Señor. Que hay un lugar, que lo tome otro, que lo tome otro. Que yo realmente pueda darle honra a los demás y lo encontramos también en las Escrituras. Y dice entonces acá, cuando hagas comidas y cenas, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y dice aquí, mas cuando hagas banquete, llama a quiénes, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dice aquí, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y es aquí donde el discípulo del Señor entiende y dice, amén, que sea yo recompensado. Que lo que estoy haciendo para el Señor, que la vida que estoy llevando realmente honre al Señor, que realmente muestre cómo debe vivir una persona que sirve al Señor, que realmente muestre lo que soy como esposo, como hijo, como hermano, como todo lo que yo soy en su totalidad, que realmente soy un siervo, un discípulo y soy un esclavo del Señor. Y cuando pienso en todo esto, hermanos, y yo digo, pero te será, o leemos acá, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces el que no entiende las palabras del Señor dirá, bueno, pero yo esperaba mi recompensa aquí. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros esperamos la recompensa del Señor. Nosotros esperamos serle acepto a Él. Esperamos que se sienta honrado Él. Esperamos obedecerle en todo a Él. Esperamos como discípulos, como esclavos y como siervos que en aquel día realmente el Señor pueda decirnos a nosotros, buen siervo y fiel, que el Señor realmente pueda sentirse muy contento, muy feliz y muy honrado, porque realmente he imitado la conducta de su Hijo, quien fue manso en todo momento, que sufrió y me dio ejemplo a mí, y que quién soy yo para no vivir estas cosas. Y por eso, hermanos, como discípulo del Señor, y estábamos hablando estos días con la iglesia acerca del carácter y de lo que debe ser el discípulo del Señor. Le decía yo a los hermanos, un gato no ladra porque no es perro. Y por eso el discípulo del Señor no es egoísta, porque el discípulo del Señor es y vive como el Señor le ha mandado a vivir. Y por eso entiendo lo que decía mi hermano Pedro cuando decía, en el cristiano no cabe el egoísmo. Por eso en el cristiano no debe caber la soberbia. Por eso en el cristiano tiene que haber cabida para la humildad. Y cuando yo pienso en eso, entonces por decisión propia, por voluntad propia,
el Señor Jesús se humilló. Y hay dos palabras que aunque yo no conozco mucho de hebreo ni de griego y conozco nada de griego y hebreo, pero hay dos palabras que me ayudan y hago el comentario porque me ayudan a entender. Hay una palabra que define la humillación cuando las circunstancias me hacen pasar. Cuando, por ejemplo, me toca aprender a reducir mi presupuesto porque perdí mi trabajo y esa situación me humilla, bueno, a esa palabra se le llama aní. Cuando me enfermé y dependo exclusivamente de Dios y la vida, y Dios ha permitido que en mi vida haya sido yo humillado, eso es aní. Pero cuando por voluntad propia yo he decidido humillar mi espíritu y decir, aunque yo pudiese gastar esto en mí, yo prefiero servirle al pueblo de Dios porque yo he decidido, me humillo, y quiero hacer las cosas así porque quiero honrar al Señor. Cuando es por decisión propia, eso fue lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús no entregó su vida por obligación. El Señor Jesús fue anaf, dio su vida. ¿Por qué dio su vida? Por decisión propia, por amor. ¿Qué me queda a mí como discípulo del Señor? Me resta a mí entender que yo soy su siervo y que ha sido un honor servirle a mis hermanos. Den las gracias o no, no importa si mis hermanos dan las gracias o no. Que yo le sirvo al Señor porque sé que de Él voy a recibir la recompensa. Y que lo que sucede en este mundo, yo necesito recordar constantemente que yo tengo esperanza en el Señor. Y como discípulo del Señor recibiré mi recompensa allá. Entre tanto, y este poquito tiempo que me queda acá, he de invertir mi vida siendo un discípulo del Señor en todo momento. Ser discípulo del Señor, serle acepto y servirle en todo momento. Hermanos, que sea para ustedes y que sea para mí un honor servirle a todos mis hermanos y a todo el que necesite, porque ese es el deseo. Soy su siervo, reconozco que Él es mi Señor y por eso quiero, al final de todo esto, decir, no tengo ningún mérito. Hermanos, yo les pido que tanto como a mí estas palabras les pueda servir a ustedes hoy para recordar que como discípulos del Señor necesitamos imitarle cada día, no solo en lo que se nos hace fácil, sino imitarle en todo ah, para que Él sea realmente glorificado. Le pido al Señor que enriquezca sus vidas, que les bendiga y que realmente, como les dije, es un honor estar entre ustedes, la familia de los Nogales. Yo me siento muy feliz de participar con ustedes hoy y que mi amor y mi respeto hacia ustedes es inmenso y que pido al Señor que bendiga sus vidas y las enriquezca todos los días. Que el Señor me les bendiga. Un gran abrazo y bendiciones para todos. Busca primero el reino de